Muy buenas noches, estimados maestrantes, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan todos. Buenas noches, Magister. Mi compañero de... Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Buenas noches, Magister. compañeros. Magister, buenas noches. Buenas noches, Magister y compañeros. Asesinato de Fernando Villavicencio.
Bien, muy buenas noches. Si se me escucha, bienvenidos nuevamente. Vamos, lunes 29 de junio. Muy buenas noches, estimada máster. Bienvenidos. Muy buenas noches, máster. Muy buenas noches, máster, compañeros. Muy Buenas buenas noches. noches. Bienvenidos a la tercera semana de nuestro módulo. Bien, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, disfrutando la gloria de nuestra selección. Esperemos mañana permitirnos vivir la misma emoción. ¿Tiene alguna consulta en cuanto a la tarea que fue hasta el día domingo que tenía que subir, lo que tenía que haber realizado? ¿Alguna consulta sobre el módulo, la unidad, la tarea? No, ninguna. Bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra tercera unidad, evaluación para el aprendizaje, nuestro módulo. El título de esta unidad, el plan de evaluación. Permítame compartirle. Bien, el plan de evaluación. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar competencias para seleccionar y diseñar instrumentos de evaluación coherentes con los objetivos de aprendizaje, aplicando técnicas formativas y sumativas de manera ética y efectiva, para optimizar el proceso de evaluación educativa en educación básica. Bien, iniciamos con el tema número 1, coherencia entre el objetivo de evaluación y el instrumento escogido. El subtema número 1, tipos de instrumentos de evaluación y su aplicabilidad en educación básica. Subtema número 2, principios éticos en la selección y uso de los instrumentos de la evaluación. Tenemos los tipos de instrumentos de evaluación y su aplicabilidad en educación. Ya habíamos visto en la unidad anterior algunos modelos, algunas actividades que realizamos también aquí en el aula, unas exposiciones que ustedes realizaron sobre un sinfín de plataformas que podíamos utilizarlas como instrumentos de evaluación. Vamos con el tema número 1, tipos de instrumentos de evaluación y su aplicabilidad. Ayúdenme por favor con esta diapositiva. Francia, gracias. Tipos de instrumentos de evaluación y su aplicabilidad en educación básica. Los instrumentación de evaluación son herramientas que se diseñan y estructuran con la finalidad de recopilar la información necesaria para valorar el desempeño de los alumnos a partir de criterios previamente establecidos. Pueden ser cuantitativos o cualitativos y deben ser válidos, confiables y justos para garantizar una evaluación precisa y equitativa. Muy bien, gracias. Bien, pueden ser cuantitativos o cualitativos y deben ser válidos, confiables y justos para garantizar una evaluación precisa y equitativa. Continúo con el tema, tipos de instrumentos de evaluación y su aplicabilidad. Nos dice que el Ministerio de Educación del Ecuador enfatiza la importancia de utilizar instrumentos de evaluación que sean inclusivos, equitativos y adaptados a las diversas realidades de los estudiantes, ya que la evaluación debe ser continua y formativa, orientada a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, se promueve el uso de herramientas digitales para facilitar la evaluación en entornos virtuales, especialmente relevante en contextos de educación a distancia. Tenemos aquí los principales tipos de instrumentos y su aplicabilidad. Tenemos el portafolio. ¿Qué es el portafolio? Es una recopilación sistemática de trabajos y evidencias del estudiante que reflejan su progreso y logro a lo largo del tiempo. Este instrumento fomenta la autoevaluación y la reflexión crítica sobre el propio aprendizaje. ¿Quiénes han podido trabajar aquí en la sala portafolios? La mayoría, me imagino, ¿no? Levante la mano para que pueda participar.
Bien, Giovanna, perdón. Buenas noches, licencia, se me fue la... Es que estoy solo con el teléfono. ¿Se le fue la señal? Sí, Ok. voy a volver a conectar. Bien, estamos entonces en el portafolio, ¿no? Es una recopilación sistemática de trabajos y evidencias del estudiante que reflejan su progreso y logros a lo largo del tiempo. Nos dice que este instrumento fomenta la autoevaluación y la reflexión crítica sobre el propio aprendizaje. Vamos con el siguiente instrumento de evaluación. Ayúdenme, alguien aquí en la sala. Sonia, gracias. Buenas noches, magíster. Buenas noches. De cotejo. Consiste en una enumeración de criterios o aspectos específicos que se esperan en una tarea o actividad. El docente marca la presencia o ausencia de cada criterio, facilitando una evaluación objetiva y clara. Bien, ¿qué significará una lista de cotejo, Sonia? ¿Qué significa una lista de cotejo? Giovanna, le doy la palabra. Ya, muy buenas noches, magíster y compañeros. Una lista de cotejos donde nosotros vamos a poner lo que vamos a evaluar, ya sea de la clase, sea del tema que estemos dando. Una lista de cotejo. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Son los criterios que vamos a evaluar. Por ejemplo, contextualización de estudio de caso. Tenemos objetivo general del estudio de caso, alternativas factibles, relación con los estándares de calidad y normativas vigentes, elección de solución factible y justificación. Tenemos también los procesos de implementación de la solución factible, la conclusión, recomendación, referencias, ortografía y síntesis. Es decir, es un criterio a evaluar. Una lista de cotejo es un instrumento más de evaluación. Continúo con escala de valoración. ¿Alguien que me ayude? Tengo a Mario Montalviza. Magíster, buenas noches. Similar a la lista de cotejo, pero incluye una gradación en los niveles de desempeño. Por ejemplo, de insuficiente a excelente. Permite evaluar la calidad con que ha cumplido cada criterio. Nos ayuda a verificar o realizar la valoración de nuestros estudiantes de acuerdo a su forma o manera como se desempeñan en algún tema específico, sea más es en la manera práctica. Bien, muy bien, gracias Mario. Kerly Porras, le doy la palabra. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Voy a dar mi opinión respecto a la escala de valoración. Esta escala de valoración es un instrumento muy indispensable al momento de aplicar para valorar a los estudiantes si entendieron un tema. ¿Por qué? Porque en este no es tan cerrado, tan parcial. Al contrario, este es cualitativo antes que cuantitativo. En este podemos valorar, como tenemos ahí, muy bien, bien, regular o deficiente, a diferencia del que es cuantitativo, es solamente números. Muy bien, gracias Kerly. ¿Alguna otra maestrante que tenga otro punto de vista? Tengo a Ítalo, lo escucho. Sí, en este caso, este instrumento también permite medir el grado o el nivel de desempeño, en este caso, como dijo la compañera, de los estudiantes, ¿no? A diferencia de la escala de valoración, que es muy cerrada, que es si cumple o no cumple, nada más. Acá uno puede analizar el grado, el nivel que está desempeñando el estudiante, como la comprensión del tema,
si participó activamente, cómo expresa las ideas con claridad y el trabajo en equipo y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi pequeña aportación, Miss. De manera significativa los niveles de logro. Muy bien, gracias Ítalo. Continúo con Doris. Magíster, buenas noches, compañeros. En este caso, la escala de valoración sería tomada en cuenta una encuesta, quizá una encuesta socioemocional que se puede calificar a los estudiantes, como en este caso, bien, muy bien, excelente, regular. Eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bien, tenemos la escala de valoración similar a la lista de cotejo, pero que incluye una gradación en los niveles de desempeño, ¿no? Por ejemplo, que va de muy bien, bien, regular, deficiente. Permite evaluar la calidad con que se ha cumplido cada criterio. Continúo con otro tipo de instrumento de evaluación. Vamos, ayúdenme aquí en la sala, levantando la mano. Vamos con las pruebas de conocimiento. ¿Qué nos dicen las pruebas de conocimiento? Giovanna, la escucho. Active el micrófono, Giovanna. ¿Soy yo o otra Giovanna? Sí, usted, Giovanna. Ya, pruebas de conocimiento. Incluyen exámenes de opción múltiple, ensayos, preguntas abiertas, entre otros. Son útiles para evaluar conocimientos específicos y habilidades de pensamiento crítico. Muy bien, ¿qué me quiere decir esto? Que son exámenes de preguntas abiertas, ¿no? Que de opción múltiple. ¿Qué podemos medir en estas pruebas de conocimiento? Bueno, como la palabra misma lo dice, el conocimiento que ha adquirido el estudiante. El estudiante, muy bien. Amanda, le doy la palabra. Gracias, Giovanna. ¿Cómo está? Buenas noches. Son exámenes más de tipo cuantitativo, ¿no? Ahí se da una valoración específica. Amanda, no logramos escucharle. Buenas noches. Ahí, sí, ahí. Son exámenes más de tipo cuantitativo, ¿no? Se le da una valoración a cada pregunta de acuerdo con las dificultades. No mide como el resto de evaluaciones que vimos anteriormente. La de valores que podemos analizar cualitativamente, el aprendizaje que han obtenido los alumnos en esta prueba es mucho más de números, de dar una valoración numérica al conocimiento que han adquirido los estudiantes. Y puede ser también una prueba que sí nos ayuda a medir el conocimiento que alcanza, pero muchas de las veces los estudiantes copian o cualquiera de sus cosas, entonces yo pienso que más nos ayuda como docentes la de valoración, que es la que evalúa mismo en sí las destrezas y los conocimientos que adquieren los estudiantes. Bueno, nos toca hacer una evaluación por fila. Claro. O distintas para que no haya la copia. Bien, gracias Amanda. Voy con Doris Guamán. Nuevamente, en este caso, la prueba de conocimiento del contenido es en base a las asignaturas que nosotros impartimos dentro de los temas y se realiza una evaluación donde se puede realizar preguntas de opción múltiples, abiertas, cerrada en base al conocimiento que ellos han adquirido durante puede ser trimestre, el año lectivo, en este caso sería. Muy bien, gracias Doris. Continúo con Luis Chimborazo. Active su micrófono. Sí, Magister. Buenas noches con todos. Yo creo que este tipo de evaluación sería la más común o de pronto aplicable en las aulas. Y como dicen, ¿no? Aquí en el concepto que es de aplicación para medir los conocimientos específicos, de pronto puede ser para evaluar
los conocimientos de forma, como es una evaluación formativa, por lo que es específico de pronto de algún tema. Muy bien, gracias Luis. Continúo con Flor Lozano. Sí, máster, buenas noches. Las pruebas de conocimiento se evalúan generalmente, como se puede decir, se miden las competencias y técnicas profesionales exactas requeridas a una profesión. También pueden ser de base estructurada, como sabemos, de opción múltiple, doble alternativa, pueden ser de aplicación de conocimientos. Hay muchas que podemos realizarles, máster. Muy bien, gracias Flor. Le doy la palabra a Yulisa. Yulisa, active su micrófono. ¿Me escucha, Miss? Ahí le escuchamos, sí. Ya. Las pruebas de conocimiento en sí son instrumentos que van a servir para evaluar cuánto sabe una persona sobre un tema. Ejemplo, un docente puede preguntar qué es una escala de valoración. La respuesta del estudiante en sí va a permitir verificar si o no comprendió el tema que se estaba hablando. Esa es escala de valoración. Bien, prueba de conocimiento. ¿Alguien más? Bueno, esta es la más común, ¿no? Daniel, ¿sí lo escuchamos? Sí, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, máster. Bueno, las pruebas de conocimiento se puede aplicar al inicio, ¿no? Como las evaluaciones de diagnóstico, durante durante el proceso, lo que es la evaluación formativa, y al finalizar es la evaluación sumativa, ¿sí? Y dentro de eso también podemos utilizar, son las evaluaciones más, como le diré, más formativas o más frecuentes que se utilizan son objetivas, el desarrollo y mixtas también, ¿no? Y depende de cada uno de los compañeros docentes lo que pueden aplicar, ¿no? Cualquiera de las tres, como puede objetivas, desarrollo o también las mixtas. Las mixtas, muy bien, gracias Daniel. Carlos Vicente, lo escuchamos. Muy buenas noches, Magíster y compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Bueno, otro aporte que puedo dar sobre estas pruebas de conocimiento es que por lo general nosotros, las instituciones y todas esas entidades nos miden por estas pruebas, porque cuando van a evaluar a un grupo de estudiantes, tienen que ser con pruebas de conocimiento, o sea, donde tenga que ser selección múltiple. Entonces pienso que estas pruebas lo que hacen es ayudarnos a preparar a estos muchachos, no solamente a fortalecer los conocimientos, sino también a enfrentarse a pruebas de este tipo a nivel estandarizado. No solamente a nivel nacional, sino también de pronto a nivel internacional. Muy bien, gracias Carlos. ¿Alguien Listo, más que no sé si me desee escucharon. participar? También me dice en el chat, también se puede evaluar a través de exposiciones orales, ¿sí? Puede ser realizando una maqueta, exposiciones, y creo que es mejor tomar una prueba escrita. ¿Cuál cree usted que es más significativa, una prueba oral o una prueba escrita? ¿Cuál le ha dado mejores resultados? ¿Una prueba oral o una prueba escrita? Buenas noches. En mi caso, no sé, yo creo que también en este caso sería mejor una prueba oral, porque de esta manera incluso va reflexionando y va lo que es el pensamiento crítico. Porque a veces en pruebas escritas los estudiantes, como decía una compañera, a veces copian y cosas así. Entonces ya los docentes vemos la expresión del estudiante, entonces también valoramos eso. Bien. Muchas gracias. Las pruebas orales, entonces. Sí. ¿Alguien más está de acuerdo? Bien, le doy la palabra a Jimmy. Magister, buenas noches. Pues me parece que la oral, pues realmente el estudiante manifiesta su conocimiento y pues no estaría sujeto, digamos, a que de pronto él pueda hacer una copia además. Pero tiene la ventaja la escrita es que tenemos un soporte documental
de pronto en caso de algún reclamo o algún inconveniente que tengamos con el estudiante, pues la evaluación escrita es un soporte documentado. Bien. Ok, ¿alguien más? Bien, estamos en que la evaluación oral es mucho mejor que la evaluación escrita, ¿no? Le doy la palabra a Wilmer. Magíster, muy buenas noches nuevamente. A ver, pero viendo un aporte de las exposiciones orales, tanto como evaluaciones, tanto diagnósticas o de otra cuestión, hay ventajas y desventajas. Una de las ventajas es evitar la memorización, el desarrollo de la oratoria, la retroalimentación inmediata. Una de las desventajas, en cambio, para estas exposiciones orales, para las pruebas diagnósticas, es el consumo de tiempo. ¿Sí? Y la ansiedad también puede entrar ahí. Entonces, en realidad, tiene sus ventajas y desventajas. Pero para mí, yo creo que más, como dijo el compañero anteriormente, tenemos un documento en donde nosotros fortalecernos para evaluar esta prueba diagnóstica. Y como ya le dije, la desventaja es el tiempo. No nos demoraríamos solo 1 hora. Que nos podríamos demorar 2 horas y media, dependiendo del número de estudiantes que tengamos en cada curso. Bien, gracias Wilmer. Jacqueline, la escuchamos. Buenas noches, máster. Buenas noches. Compañeros, tengan ustedes una excelente noche. Yo pienso como los compañeros. Para mí, como docente, yo creo que la evaluación oral sería la perfecta, ya que podemos evaluar los conocimientos, el aprendizaje que los estudiantes han tenido, pero en sí no podemos hacer también de oído sordo en cuanto nos indica los lineamientos, en cuanto a la evaluación final, o sea, el examen que debería de ser como evidencia para con nosotros, hasta para con los estudiantes mismos, porque ante un reclamo, porque si hay estudiantes que pelean hasta el último punto, entonces eso les serviría de evidencia. Yo creo que las dos para mí serían esenciales. Ese es mi criterio, máster. Ok, gracias. Bien, creo que se quedaron levantadas las manos. Continúo con unos tipos de instrumentos de evaluación y tengo ahora las rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? A ver, alguien que me ayude. Las rúbricas que ya estamos nosotros habituados en utilizarlas. ¿Qué son las rúbricas? Buenas noches, magister. Buenas noches, compañeros. Herramientas que describen los criterios de evaluación y los niveles de desempeños para una tarea específica. Proporcionan una guía clara tanto para docentes como para estudiantes sobre lo que se espera en una actividad. Bien, ¿qué me quiere decir las rúbricas, Edison? ¿Qué entiende usted por las rúbricas? Sí, precisamente donde se detallan los criterios a evaluar a los estudiantes, ¿sí? Ahí es donde detalla qué nomás lo que se va a evaluar. Se va a evaluar tal vez vocalización o tal vez dominación del tema, por ende, todo lo que se va a evaluar se detalla en la rúbrica, desde un nivel más alto al más mínimo. Muy bien. Gracias, Edison, y bienvenido. Gracias, maestra. Le doy la palabra a Maritza. Buenas noches, máster. Buenas noches, la escuchamos. Como decía el compañero y como dice la definición, las rúbricas de evaluación nos sirven para desglosar los criterios de cómo será calificada la tarea, actividad o proyecto. Describe la calidad esperada, quiere decir que nos da la puntuación de 3, excelente, medio, bueno, malo, y nos da una retroalimentación del por qué sacó 3, sacó 2, sacó 1 en las diferentes criterios a evaluar. Muy bien, gracias Maritza. Voy con Yulisa.
Ya, en sí una rúbrica es un instrumento que va a establecer, como ya dijeron, los criterios y los niveles de desempeño que se van a evaluar. Ejemplo, si es una exposición, va a decir el dominio del tema, la claridad con que se habla, cómo se organizan las ideas y el uso del apoyo visual. En cambio, también hay otros que son con niveles, que son excelente, bueno, regular y deficiente. Bien. Flor, la escuchamos. Sí, Master. La rúbrica es una matriz de evaluación que detalla los criterios específicos que vamos a medir en el desempeño de una tarea. Es como, por ejemplo, usted nos pone una rúbrica cuando nos va a evaluar. Entonces usted nos va indicando o nos va diciendo que nomás tenemos el dominio del tema, como decía la compañera, el material de apoyo, la expresión oral o como usted nos mande a hacer una tarea y tenemos ahí un puntaje que dice excelente, bueno y regular. Muy bien, gracias. Verónica Jacome, la escuchamos. Máster, compañeros, muy buenas noches. Para mí la rúbrica es una tabla, como ya bien nos dijeron algunos compañeros, donde tenemos nosotros los parámetros y sabemos la calificación que nosotros nos estamos planteando o nosotros queremos que los estudiantes nos presenten a nosotros, tomando en cuenta que tenemos desde lo más alto hasta la mínima calificación. Gracias, Verónica. Carlos Vicenti, perdón. Bueno, buenas noches otra vez. Fuera de todo lo que han dicho los compañeros, me parece importantísimo ser claros con nuestros estudiantes. Por eso esas rúbricas tienen que darse al inicio de cualquier tema o cualquier contenido que vayamos a evaluar. Y no solamente al inicio, sino también ser muy claros con ellos para que ellos sepan, por así decirlo, entre comillas, las reglas de juego en nuestras asignaturas o temáticas que vayamos a evaluar. Ese es mi aporte para esto. Así es, ¿no? Poniendo en claro las reglas del juego. Bien, aquí en el chat dice, la rúbrica es una tabla o guía de calificación donde se detallan los criterios y los niveles de calidad esperados a evaluar en una tarea. Nos dice que es como un respaldo. Ah, no, este es el otro tema. Bien, las rúbricas de evaluación, entonces, herramientas que describen los criterios de evaluación y los niveles de desempeño para una tarea específica. Proporcionan una guía clara, tanto para docentes como para estudiantes, sobre lo que se espera en una actividad. Aquí tenemos un ejemplo de rúbrica. Excelente, bueno, como las rúbricas que siempre tenemos en las actividades que se envían aquí. Continúo con el subtema número 2, principios éticos en la selección y uso de instrumentos de evaluación. Los principios éticos en la evaluación educativa garantizan justicia, transparencia e integridad en el proceso evaluativo. Incluyen la validez y confiabilidad de los instrumentos, imparcialidad al evaluar a todos los estudiantes por igual y confidencialidad en el manejo de resultados. Además, exigen responsabilidad profesional del docente para aplicar métodos justos y actualizados. Estos principios aseguran que la evaluación sea un proceso formativo y respetuoso. Tengo los principios éticos en la evaluación educativa. Voy con la validez y confiabilidad. Levante la mano para que pueda participar. Mario Montaluisa, le doy la palabra. Buenas noches. Validez y confiabilidad. Validez. El instrumento debe medir exactamente lo que se pretende evaluar, asegurando que los resultados reflejen el conocimiento o habilidad esperada. Confiabilidad. Los resultados deben ser consistentes y replicables bajo las mismas condiciones. Ya, hasta ahí. Validez y confiabilidad. ¿Qué me quiere decir esto? En la validez es cuando nosotros disponemos de un instrumento que sea válido de acuerdo a nuestras experiencias y también al equipo técnico o que nos supervisa, dando una confiabilidad de los resultados en cuando nosotros aplicamos de la mejor manera a nuestros estudiantes
con el instrumento una vez que se haya sido validado por las autoridades o por alguna comisión que certifique que nuestro... Un director de área puede ser. Sí. Bien. Ok. ¿Alguien más? Vamos de nuevo con validez y confiabilidad. Principios éticos de la evaluación en la evaluación educativa. Flor Lozano, validez y confiabilidad. Active el micrófono, Flor. Realmente lo que pretendemos, pretendemos. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Sí me escucha? Ya, Sí, listo. le escuchamos. Ahí no le escuchamos. Apagó el micrófono. Perdón. Digo, asegurar que los métodos utilizados realmente lo pretendan medir, los resultados sean precisos y sólidos. ¿Y en confiabilidad? ¿Sí me escuchó, Marcel? Sí, estamos viendo lo que usted Ahí mismo entiende está por entre validez las y dos. confiabilidad. Sí, asegurar que los Ahí métodos están los- utilizados midan realmente lo que pretendemos medir y que los resultados sean precisos y sólidos. Ok, los resultados precisos y serios. Muy bien, gracias, Flor. ¿Alguien más que desee participar con validez y confiabilidad? ¿Qué me quiere decir? ¿Puedo decir algo, Máster? Sí, por supuesto, lo escuchamos. Bueno, no, lo que es validez y confiabilidad debería ser, en pocos términos, son pilares fundamentales, ¿no? Del rigor científico. En pocos términos, nos garantiza que los datos de estudio sean precisos y consistentes en la actualidad, porque hoy en la actualidad también hay ciertas desventajas también, ¿no? En lo cual hoy en la actualidad debemos tener más validez y confiabilidad dentro de nuestros conocimientos. Muy bien, gracias, Daniel. Voy ahora con transparencia y claridad. Principios éticos en la evaluación educativa. Vamos a hablar de transparencia y claridad. ¿Qué me quiere decir? A ver, Yulisa Ordóñez, ¿le escucho? Transparencia es cuando digamos que el estudiante conoce desde el inicio cómo va a ser evaluado, y la claridad es cuando las instrucciones y criterios se entienden fácilmente. Ejemplo, cuando vas a exponer, el docente entrega una rúbrica donde explica los criterios de evaluación, que va a estar contenido, la presentación y la organización, y los niveles, cómo va a ser calificado esto. El estudiante en sí debe saber exactamente qué debe hacer para obtener así una buena calificación. Exacto, muy bien, Yulisa. Transparencia y calidad por parte del docente. Dice, los estudiantes deben conocer con antelación los criterios de evaluación y el propósito de cada instrumento utilizado. La comunicación abierta ayuda a reducir la ansiedad y genera confianza en el proceso evaluativo en cuanto a los estudiantes. Continuamos con principios éticos en la evaluación educativa. Ahora vamos con imparcialidad y equidad. Vamos participando. Imparcialidad y equidad. Si ya participó, no hay problema. Puede levantar la mano y participar nuevamente. Imparcialidad y equidad. Ítalo, lo escuchamos. Bueno, imparcialidad y equidad dice todos los estudiantes deben ser evaluados bajo las mismas condiciones, sin discriminación por género, cultura, idioma o condición socioeconómica. Se deben aplicar adaptaciones razonables para estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Qué me quiere decir esto, Ítalo? Y en este caso, bueno, interesante en la parte que hice sobre las adaptaciones, cuando hablamos de que hay que ser imparciales y equitativos, o sea, no porque un niño tiene alguna necesidad lo vamos a dejar a un lado y no le vamos a enseñar igual que el resto. Obviamente la enseñanza de él, como dice aquí, tiene que ser adaptativa al problema que él tenga y a la necesidad especial que él tenga. En este caso también todos los estudiantes tienen que ser evaluados con esa condición, ¿no? No que porque el de aquí me cae bien,
le pasamos y no le tomamos y en la casa sí. Entonces, en este aspecto así, siendo un poco menos técnicos, se podría referir a eso, bueno, que hay que calificarlos o evaluarlos a todos los estudiantes por igual, sin discriminación y ni por verlos, o sea, como menos porque tengan algún problema o en este caso algún déficit intelectual, pues no, eso sería mis. Muy bien, gracias, Ítalo. Así es, ¿no? Sin discriminación, sobre todo a los estudiantes con necesidades educativas específicas. Pues hemos visto casos que, bueno, como dicen, no, es que tienen necesidades y lo dejamos a un lado o simplemente le ponemos la nota para poder pasar y ya, y no debería ser así. Tenemos que hacer una adaptación, tomar en cuenta a ese estudiante y, bueno, sacarlo adelante con todas las necesidades que tenga. Muy bien, continúo con Flor. Flor, la escucho. Imparcialidad y equidad. Buenas noches, Martín. Mil disculpas por otra vez participar, pero dice que... buenas noches, Martín. Digo, mil disculpas por participar de nuevo. Son los criterios, aplicamos criterios igual para todos, evitando cualquier tipo de discriminación, como decía el compañero anteriormente, y debemos hacer una adaptación, o sea, no hacerle sentir al muchacho que tiene adaptación curricular, sino hacerle el examen similar a los muchachos, pero con menos dificultad, para que no se sienta mal y pueda hacer tranquilamente, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces dicen es el niño con necesidades educativas y le ponen aparte. Entonces eso no debemos de hacer nosotros, sino hacerle al mismo, ponerle con menos dificultad y que pueda trabajar. Así es, incluirlo en el mismo grupo, simplemente poner una actividad con menos dificultad, exacto. No discriminarlo. Muy bien, voy con Wilmer. A ver, Magíster, en una forma más corta, esto yo aprendí de un profesor antiguo, así mismo, cuando yo ingresé por primera vez a dar clases, que evaluar a todos los estudiantes debe hacerse con la misma vara, pero haciendo ajustes razonables para quien lo necesite. Eso es lo que quiere indicar aquí la imparcialidad y la equidad. Muy bien, gracias, Wilmer. Jacqueline, ¿le escuchamos? Sí, máster, haciendo referencia a lo que es imparcialidad y equidad, lo que dicen los compañeros está correcto, pero no nos podemos olvidar que dentro de lo que manda las directrices del ministerio, tenemos nosotros como docentes, pues planificar en forma DUA. Ustedes bien saben que esto nos va a permitir que nosotros trabajemos con adaptaciones y a la vez hagamos sentir a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, pues que se complementen. Entonces nosotros como docentes tenemos que buscar la forma de incluir esa manera de trabajo en la planificación, tanto incluyendo a los estudiantes con necesidades como a los demás. Entonces, por eso es que a nosotros se nos recomienda que planifiquemos en forma dual. Muy bien, gracias, Jacqueline. Vamos ahora con la confidencialidad y privacidad. ¿Qué me quiere decir? Confidencialidad y privacidad. Estamos en los principios éticos en la evaluación educativa. Le doy la palabra a Edison. Buenas noches, máster, nuevamente. Confidencialidad y privacidad. La información obtenida de las evaluaciones debe manejarse con discreción, garantizando la privacidad de los resultados individuales. El docente es responsable de utilizar instrumentos adecuados y de interpretar los resultados de manera justa y profesional. Muy bien, ¿qué me quiere decir esto? Que el docente es quien tiene que guardar la información de cada estudiante y no andar difundiendo o divulgando a todo el mundo y al rey mundo. En este caso, así sería, ¿no? Él es el responsable de tener, en este caso, la información, lo que son igual las calificaciones y solamente él y el estudiante conocen en este caso, no hacer nomás conocer a otras personas, a personas terceras. Ajá. Muy bien, gracias, Edison. Así es. El docente debe ser ético y profesional en este aspecto, en todo en sí. Bien, Jimmy, ¿lo escuchamos? Magister, nuevamente buenas noches. Pues pienso que es muy importante sí la confidencialidad en el sentido de, sobre todo con los estudiantes que no sacan
altas notas, ya que esto puede desmotivarlos ante todo el grupo de pronto al realizar la lectura de unas notas, puede ser desmotivante para el estudiante o frustrante inclusive, ¿sí? De todos modos, pues hay que exaltar sí en grupo, pero pues los llamados de atención sí deben ser en privado, para de pronto no causar traumatismos en personal de estudiantes. Muy bien, así es. Exaltar en público y corregir en privado. Bien, ¿alguien más que desee participar en confidencialidad y privacidad? Tengo en el chat, Sonia no puede activar el micrófono, dice: la confidencialidad protege la información y la dignidad de cada estudiante. La equidad garantiza que todos sean evaluados de manera justa considerando sus necesidades y condiciones. Y la privacidad protege el derecho de las personas a controlar su información, mientras que la confidencialidad garantiza que quienes tienen acceso a esta información la resguarden y no la divulguen sin autorización. Ok, continúo en el tema número 2, técnicas e instrumentos de evaluación. Tenemos el subtema número 1, técnicas de evaluación. El subtema número 2, la elaboración de instrumentos de evaluación. Técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación son métodos o procedimientos utilizados para recopilar información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estas técnicas permiten medir conocimientos, habilidades y actitudes, facilitando la toma de decisiones sobre el proceso educativo. Se utilizan tanto para evaluar el rendimiento académico como para orientar y mejorar el aprendizaje de manera continua. Tengo las características de las técnicas de evaluación: deben ser objetivas, deben ser imparciales y basadas en hechos, sistemáticas, deben seguir un orden y procedimientos establecidos, integrales, deben abarcar distintos aspectos del aprendizaje, contextualizadas, deben adaptarse a las realidades de los estudiantes, y flexibles, deben adaptarse a diferentes poblaciones. Tenemos técnicas e instrumentos de evaluación. Tenemos en técnica, observación el instrumento, un diario de clase, un registro anecdótico o una guía de observación. La técnica, intercambios orales, y el instrumento, utilizar los debates, los diálogos, las entrevistas o las exposiciones. Tenemos en análisis de desempeño, rúbricas, portafolios, listas de cotejo. La técnica, pruebas escritas, los instrumentos a utilizar, reactivos, pruebas de desarrollo o pruebas mixtas, lo que ya hablábamos anteriormente. El subtema número 2, la elaboración de instrumentos de evaluación, nos dice que en el contexto educativo ecuatoriano, la elaboración de instrumentos de evaluación adecuados es fundamental para cumplir con los estándares del currículo nacional y garantizar una educación inclusiva y de calidad. Además, permite a los docentes adaptar las evaluaciones a las necesidades y realidades de sus estudiantes, promoviendo una evaluación justa y equitativa. Tenemos definición de objetivos en la elaboración de instrumentos de evaluación. Nos dice que identificar qué se quiere evaluar: conocimientos, habilidades o actitudes. En la selección de tipo de instrumentos, elegir el más adecuado según el contenido y las competencias a evaluar. La redacción de ítems, formular preguntas o criterios claros, pertinentes y libres de ambigüedades. La validación del instrumento, revisar su validez y confiabilidad mediante la opinión de expertos o pruebas piloto. Aplicación y corrección, administrar el instrumento de manera coherente y corregirlo de acuerdo con criterios establecidos. Y la retroalimentación, que es proporcionar a los estudiantes comentarios constructivos para su mejora continua. Tenemos la creación de rúbricas con la magia de la IA. ¿Quiénes aquí han utilizado la IA para hacer unas rúbricas de evaluación? Cabe recalcar que la IA está entre nosotros y va ya de la mano con nosotros, ¿no? No es malo la utilización de la IA. Lo malo es darle un mal uso. Han utilizado la IA, que nos ha facilitado también en cuanto a las planificaciones de nuestras actividades, las planificaciones que aquí en la región Costa ya estamos desarrollando.
el uso de la IA, no solo para la creación de rúbricas, sino para un sinfín de actividades que como docentes hemos tenido que realizar, y esta ha sido una mano amiga para podernos ayudar y seguir adelante. Tengo también la elaboración de instrumentos de evaluación, creación de cuestionarios y certificados en Google Forms. Ya vimos también una clase la semana anterior de cómo utilizar Google Forms. Vamos con el tema número 3, evaluación educativa del proceso de aprendizaje. El subtema número 1, estrategias de evaluación formativa y su impacto de aprendizaje. Y el subtema número 2, evaluación sumativa, características y su relación con el rendimiento estudiantil. Tengo la estrategia de evaluación formativa y su impacto de aprendizaje. Es un enfoque, la evaluación formativa es un enfoque continuo y sistemático que se utiliza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para recopilar información sobre el progreso de los estudiantes. Su propósito es proporcionar retroalimentación constructiva tanto a docentes como a estudiantes, con el fin de mejorar la comprensión y el rendimiento académico antes de una evaluación sumativa. A diferencia de la evaluación sumativa, que califica el resultado final, la evaluación formativa se enfoca en el proceso de aprendizaje, permitiendo ajustes oportunos en la enseñanza. Las características de la evaluación formativa, ahora sí me va a ayudar alguien aquí en la sala que me pueda ayudar con las características de la evaluación formativa. Carmen, te doy la palabra. Yo. Buenas noches, máster. Buenas noches. Características de la evaluación formativa. Continua y dinámica. Se realiza a lo largo del proceso educativo, no solo al final de un periodo. Retroalimentación constructiva. Ofrece sugerencias específicas para mejorar el rendimiento. Flexible y adaptativa. Se ajusta a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. No calificativa. No necesariamente se asigna una calificación, sino que se enfoca en el progreso y la mejora. Participativa. Involucra activamente a los estudiantes en la evaluación y autorreflexión. Muy bien, gracias. Continua y dinámica, las características de la evaluación formativa. Continua y dinámica, retroalimentación constructiva, flexible y adaptativa, no calificativa y participativa. Tengo las estrategias de evaluación formativa. Tengo 10 ejemplos de estrategias de evaluación formativa. Ayúdenme en la sala con las estrategias de evaluación formativa. Yulisa. Estrategias de evaluación formativa. 1. Debates. 2. Foros. 3. Estudios de caso. 4. Preguntas de reflexión. 5. Portafolios. 6. Blogs. 7. Actividades de campo. 8. Juegos y simulaciones. 9. Gamificación. 10. Experimentos. Bien, les hago una pregunta, un paréntesis aquí en las estrategias de evaluación formativa. ¿Cuál de estas estrategias le ha funcionado a ustedes en su aula de clases? ¿Cuál de estas le ha dado un mejor resultado? ¿Qué es lo que ha realizado? No sé, experimentos, juegos y simulaciones, debates. Juegos y simulaciones. ¿Cuál? Juegos y simulaciones. Juegos y simulaciones, ¿usted lo ha realizado? ¿En qué nivel? Los juegos le he hecho ahí no me acuerdo el programa, me pasa por alto. Pero juegos matemáticos. Eso, sí, juegos matemáticos, sí. Así ya, muy bien. Quien acierta la respuesta correcta. Ese le ha dado un mejor resultado. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que haya utilizado alguna de estas estrategias que vemos aquí? Claro, profe, si aquí en el estudio de casa he utilizado bastante una de estas estrategias de evaluación, ya que se le puede dar un problema al chico de la vida real. Entonces el joven va desarrollando de acuerdo a la situación y al tema que se le ha dado. Por ejemplo, en el caso, bueno, yo doy física y esto se utiliza bastante. En matemáticas, de igual manera, una temporada de matemáticas y en realidad los chicos le manejan de mejor manera utilizándole en la vida real. No es lo mismo solo plantearle un ejercicio,
Entonces ellos ven sus frutos utilizándola, por ejemplo, en una tienda, por ejemplo, ¿qué más? En construcción, en física se podría dar, se puede dar un ejemplo de un avión bombardeando a una ciudad o lanzando ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, que le botan a las plantitas, se me fue la palabra. ¿Ya? Entonces ahí hacemos los cálculos y tratamos de la vida real y les doy unas preguntas y ellos tranquilamente lo desarrollan mediante en grupo o individualmente. En cambio, muy abstracto es cogerles, darles un ejercicio y nada más. Entonces a ellos se les hace más fácil un problema. Hacemos comparaciones con situaciones de la vida real. Exacto. Ya sabes. Muy bien. Ok, ¿alguien más que haya utilizado alguna estrategia de aquí? Experimentos tal vez, debates. Más de los experimentos. Los experimentos. Sí, más en física. En las casas abiertas los experimentos para analizar temas específicos como la elevación de los puentes y ahí mides todas estas teorías de física con experimentos. Ellos se involucran al realizar estos puentes con estos materiales como palillos, pernecitos, se involucran y ellos van aprendiendo que no solo son experimentos, sino también hacen ejercicios y ahí ponen en práctica. Y no es tanto memorización, sino que ya van a mayor altura, mayor va a ser el resultado. Muy bien, gracias Maritza. Bien, hemos utilizado experimentos, juegos de simulaciones, estudios de caso. Continúo con estrategias de evaluación formativa y su impacto en el aprendizaje. Tengo impacto en el aprendizaje, que es lo que me da mejora del rendimiento académico. Al recibir retroalimentación continua, los estudiantes pueden corregir errores y fortalecer sus conocimientos antes de las evaluaciones sumativas. Motivación y compromiso. La evaluación formativa fomenta un entorno de aprendizaje positivo, motivando a los estudiantes a participar activamente. Desarrollo de habilidades metacognitivas. Los estudiantes desarrollan la capacidad de autorregular su aprendizaje al identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Construcción de conocimientos sólidos. Al enfocarse en el proceso de aprendizaje, fomenta una comprensión profunda y duradera de los contenidos. Colaboración y comunicación. A través de actividades como la coevaluación, se fortalecen las habilidades sociales y de comunicación. Continúo en el subtema número 2, evaluación sumativa, características y su relación en el rendimiento estudiantil. La evaluación sumativa es un proceso sistemático que mide el rendimiento final de los estudiantes al concluir un periodo de enseñanza, como un semestre, un año escolar o una unidad temática. Su propósito principal es determinar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje mediante calificaciones o juicios finales. Se utiliza para tomar decisiones importantes como la promoción de grado o la certificación de competencias. A diferencia de la evaluación formativa, que es continua y orientada al proceso, la evaluación sumativa se centra en el resultado final. Tenemos los objetivos de la evaluación sumativa: medir el nivel de logro, es decir, determinar si los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos. Asignación de calificaciones, proporcionar un valor cuantitativo al rendimiento estudiantil. Certificación y promoción, es decir, decidir la promoción de grado, la obtención de certificados o títulos. Rendición de cuentas, informar a padres, estudiantes y autoridades educativas sobre el desempeño académico. Y la evaluación del proceso educativo, valorar la efectividad del currículo, métodos de enseñanza y recursos utilizados. Vemos acá otras estrategias de evaluación, esta vez sumativas. Tenemos ensayos, proyectos, entrevistas, pruebas de conocimiento, tesis, investigaciones, exámenes complexivos, podcasts educativos, experimentos y exposiciones. De estas estrategias de aquí, quienes las han utilizado, ya sean ensayos, proyectos, entrevistas. ¿Qué tal les ha ido con esta estrategia? ¿Han tenido los resultados esperados? ¿Los estudiantes se han sentido cómodos realizándolo? ¿O cuál
estas estrategias le ha dado un mejor resultado? Los proyectos, máster. Los proyectos interdisciplinares. Sí, eso de ahí ellos se entusiasman. Por ejemplo, en mi caso, en un año que yo di clases de corrido en 6º grado, le hice hacerlo a los chicos un proyecto en base a lo que es algo como robótica, porque yo soy de sistemas. Entonces, ellos estaban entusiasmados a aprender cómo se mueve con una pilita, porque era eso, pues algo sencillo, pero para ellos era súper interesante, y ellos estaban entusiasmados que querían aprender y hacer muchas cosas más, pero a veces como docentes no nos da el tiempo para poder enseñar todo lo que uno quisiera. Muy bien, gracias, Francia. Los proyectos. La estrategia de evaluación sumativa que le ha dado un buen fruto a mi estimada Francia. ¿Alguien más? Proyectos, entrevistas, exposiciones, investigaciones. Bueno, los exámenes sabemos que los chicos casi no se van por aquello. Wilmer, le doy la palabra. Bueno, nuevamente, en los experimentos, realmente en laboratorio de física se trabaja bastante con esto, y si es que en el caso no tuviésemos el material, a los chicos se entretienen trayendo de ellos de su casa este material, ya que con el mismo ellos se les hace trabajar dentro del aula si no van al laboratorio, pero por lo general yo les he llevado al laboratorio y ellos son encantados de ir con los cronómetros, con las piezas, varillas, por los portavasos, bases, son encantados. Entonces ahí es la estimulación hacia los chicos. Lo único que a ellos en realidad, y eso sí son complicados, se les hace a los jóvenes cuando ya entramos a la parte matemática, se puede decir. Ahí es cuando sufren el momento de plantear ecuaciones, no solamente los ejercicios, ahí es cuando es el dolor de cabeza. Por eso yo ahí en el colegio siempre fastidio a mis compañeras del área de matemáticas que nos ayuden con los problemas, no solo con ejercicios, porque los compañeros de matemáticas solo se encargan de ejercicios, pero cuando quieren hablar de problemas, se hacen los locos, se podría decir. Eso es. Muy bien, gracias, Wilmer. Yulisa, le doy la palabra. Las exposiciones, Miss. Las exposiciones. Esa estrategia le ha dado un excelente resultado a usted. Sí, ya que ellos van a, digamos, a veces hacen en carteleras, otras veces en trabajos en PowerPoint, y ahí ellos se expresan, creo que de mejor manera. Se expresan de mejor manera, no es algo memorístico, sino que utilizan ya su pensamiento crítico. Sí, así es. Muy bien. Ok, continúo con desafíos y consideraciones éticas. Vamos a hablar, dice, ansiedad y estrés. La presión por tener buenas calificaciones puede generar ansiedad en los estudiantes. Evaluación incompleta. Puede no reflejar todas las competencias del estudiante, ya que se enfoca en el resultado final y no en el proceso. Equidad y justicia. Es crucial diseñar instrumentos de evaluación justos y equitativos para todos los estudiantes. Uso responsable de los resultados. Los datos obtenidos deben utilizarse éticamente, evitando etiquetas o prejuicios sobre el rendimiento del estudiante. Y el desempeño contextual, considerar factores contextuales que pueden influir en el rendimiento, como en el entorno familiar o recursos disponibles. Bueno, me voy a quedar aquí. ¿Tiene alguna consulta sobre esta unidad? ¿Alguna consulta o algo que usted desee acotar? No, ninguna consulta. Bien. No tengo ninguna manito levantada para consulta. Tengo unas manos levantadas, pero creo que se quedaron cuando estuvieron participando.
Bien, hemos visto la unidad número 3, el plan de evaluación. Entonces, déjenme, si no tienen ninguna consulta, me voy a quedar en esta parte de aquí. Dice, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. Me quedo con este mensaje. A ver, en la actividad, la tarea número 3 ya está en la plataforma. Déjenme compartirle la actividad. ¿Sí pudieron revisar? Aún no. Todavía no han revisado. Bien, la tarea número 3 ya está en la plataforma. Déjenme compartirle. Bueno, déjenme compartirle porque mañana la clase va a estar muy cortita y no vamos a poder ver la profundidad. Déjenme compartirle en este momento, para tener tiempo, la tarea número 3. ¿Sí se puede visualizar? Sí. Bien, tenemos la tarea número 3, nuestro módulo de evaluación para el aprendizaje. La tarea es de la unidad 3 del plan de evaluación, la que acabamos de ver ahora. El tema, tipos de instrumentos de evaluación y su aplicabilidad en educación básica. La tarea número 3, que es lo que va a realizar, va a diseñar un instrumento de evaluación en educación básica, un análisis de su validez, confiabilidad y equidad. Objetivo de la tarea: articular una propuesta integral de evaluación del aprendizaje mediante el diseño de herramientas e instrumentos alineados a criterios curriculares preestablecidos, demostrando rigor metodológico en la búsqueda de una evaluación equitativa y adaptada a la diversidad de las aulas de educación básica. Aquí tienen las instrucciones. La estructura del documento va a ser una portada, va a llevar la introducción, portada, la introducción donde va a ir la contextualización, matriz de instrumento, el paso número 2, donde va a llevar el sustento teórico, paso número 3, conclusiones y referencias bibliográficas. El formato va a ser entregado en PDF, una tipografía Arial Times con 12 u 11 puntos. La extensión va a ser de 4 a 6 páginas en total, incluyendo los formatos de los instrumentos. Va a citar y a referenciar un uso obligatorio normativa APA vigente para fundamentar los conceptos de validez, confiabilidad y tipos de evaluación. Va a entregarlo desde hoy hasta el 5 de julio. Tenemos aquí la rúbrica de evaluación. Recordar que esta actividad es sobre 20 puntos y que es en grupo, ¿no? Una actividad grupal sobre 20 puntos. Tenemos aquí 3 criterios de evaluación, un excelente de 20, un regular de 15 y un deficiente de 10. Rigor y coherencia, el primer criterio, un excelente de 20 puntos, si usted delimita con total claridad el contexto de educación básica. Existe una alineación perfecta y explícita entre los aprendizajes esperados seleccionados y los 3 instrumentos diseñados. Un regular de 15 puntos va a definir el contexto y los aprendizajes esperados, pero la conexión con alguno de los instrumentos es débil o no se aprecia del todo claro la progresión del aprendizaje. Y un deficiente de 10 puntos si el contexto es ambiguo o incompleto. Los instrumentos propuestos no se alinean con los aprendizajes esperados ni corresponden al nivel educativo elegido. Segundo criterio, profundidad en el diseño cualitativo y participativo. Un excelente de 20 puntos si los instrumentos cualitativo y participativo, es decir, rúbrica, diario, tabulación, lo que usted vaya a utilizar,
muestran descripciones de desempeños precisos, evitan la subjetividad y evalúan procesos o habilidades complejos de forma excelente. Un regular de 15 puntos si usted diseña los instrumentos, pero los criterios de evaluación cualitativos son generales, limitando su riqueza pedagógica. Y un deficiente de 10 puntos si los instrumentos cualitativos carecen de estructura técnica, son sumamente subjetivos o no corresponden al enfoque de evaluación formativa. Y por último, argumentación metodológica. Le voy a calificar la validez, confiabilidad y justicia, un excelente de 20 puntos. Si usted justifica de manera brillante, crítica y fundamentada en la teoría cómo cada instrumento garantiza la validez, la confiabilidad y la equidad, demostrando un dominio avanzado de la evaluación educativa. Un regular de 15 puntos si usted explica las propiedades de validez, confiabilidad y justicia, pero el análisis es más descriptivo que crítico, o carece de suficiente fundamentación teórica para respaldar sus argumentos. Y un deficiente de 10 puntos si usted omite el análisis de alguna de las propiedades métricas o la justificación es puramente superficial basada en opiniones personales sin sustento en la literatura. ¿Está entendido lo que va a realizar? Va a diseñar un instrumento de evaluación en educación básica. Profe, una consulta nada más. No sé si será un error, estoy equivocado yo, pero ahí dice educación básica, debe ser una educación bachillerato, ¿no es cierto? Sí, este fue un error, sí, ahorita que le doy lectura. Ok. Ajá, sí, educación en bachillerato. En este momento le voy a corregir. Bachillerato. Y así en todo donde diga básica es bachillerato. A ver, aquí sí también. Bien, bachillerato. Todo lo que usted vea básica va bachillerato. ¿Está entendido lo que va a realizar? Va a diseñar un instrumento de evaluación en educación o bachillerato. Va a hacer una actividad sobre 20 puntos. La va a realizar de manera grupal. Y la entrega está permitida hasta el 5 de julio. Bueno, la actividad ya está en la plataforma. Déjenme un momento dejar de compartir para poder hacer la respectiva corrección. Bien, terminando la clase le hago la respectiva corrección y le subo nuevamente a la plataforma la actividad número 3. ¿Tiene alguna consulta sobre la tarea, la unidad o algo que desea acotar? Entonces me voy a quedar con este mensaje. Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle.
¿Alguien que desee participar con este mensaje? Jacqueline. Sí, máster. Bueno, referente a lo que indica este mensaje, que a veces nosotros los seres humanos nos ponemos traba al decir no puedo, cuando hay personas que están en complicadas situaciones y ellos dicen tarde o temprano voy a salir de este bache donde me encuentro y voy a salir triunfador. O sea, ¿qué es lo que quiso decir este señor Steve Hawking? Que a pesar de las adversidades que uno tenga para personalmente, pues hay que seguir adelante. Entonces, hay que lucharla a pesar de los problemas, los problemas que tengamos en nuestra vida, personales tanto como profesionales, pues seguir luchando y seguir adelante. Y siempre confiando que Dios está cogido de la mano para con nosotros. Así es, muy bien. Gracias, Jacqueline. Actitud positiva siempre. Le voy a dar la palabra a Washington. ¿Qué tal, Magister? Compañeros, muy buenas noches. En la frase que dice incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. A veces nosotros mismos nos limitamos en hacer las cosas por A o B circunstancias, pero no somos un poco más empáticos con las demás personas. Incluso las personas que tienen, digamos, capacidades especiales, ellos de una u otra manera intentan hacer las cosas como nosotros o incluso lo hacen mucho más mejor que nosotros. Bien, gracias, Washington. Brian, lo escuchamos. Buenas noches, máster, compañeros. También se podría decir, ¿no? Hay personas que de pronto están a nuestro alrededor y a veces quieren truncar nuestro camino con algún mal consejo y no miramos que de pronto ellos no han alcanzado determinadas metas, ¿no? Quieren que nosotros también nos trunquemos en ese camino. También podría ser relacionado el mensaje, ¿no? Sí, hay personas que quieren reflejar sus frustraciones en nosotros también, ¿no? Bueno, por ahí estamos nosotros también para poner un alto. Gracias, Brian. Francia, la escucho. Bueno, lo que percibo el mensaje es que muy a pesar de las situaciones que estemos pasando, debemos estar atentos ante cualquier situación o evento. Y eso es lo que hace el ser humano, pues no estar pendiente y no porque ya tenemos un problema, enfrascarnos en eso, sino que estar atentos a cualquier otra situación que puede suceder y mejorar en cualquier momento alguna cosa que estemos pasando. Gracias, Francia. Carmen, la escuchamos. Buenas noches, ma. Bueno, lo que nos dice ahí, incluso la gente que afirma no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino. Nos dice este speaker, bueno, que nosotros tenemos un libre albedrío donde nosotros podemos determinar nuestra situación, cómo poder salir adelante, que no tener miedo a que nosotros sí podemos hacer las cosas. Como decía el compañero anterior, que hay muchas personas con discapacidades especiales que ellos muchas veces sin tener bracitos, sin tener piernas o depender simplemente de ellos siempre se ponen en la meta de que ellos sí pueden y lo logran. Y mucho más las personas que tenemos todos nuestros sentidos completos, nuestras manos, nuestros pies, ponernos de que sí podemos hacer las cosas. No pensar negativo, siempre positivo. Siempre positiva. Muy bien, Carmen. Carlos, ¿lo escuchamos? Buenas noches nuevamente. Comparto todo lo que dicen nuestros compañeros, pero yo pienso también que esta frase es muy positiva, llevada no solamente a nuestra vida, sino a nuestros estudiantes. Nosotros somos un faro, un referente a ellos, entonces si nosotros les damos ese mensaje de positivismo, de energía, de que ellos pueden lograr todo lo que se propongan en la vida, va a ser mucho mejor su aprendizaje y sobre todo pues todo lo que se presenta en la vida, porque lastimosamente a ellos a veces se frustran ante cualquier impedimento. Entonces yo pienso que esa frase aplica no solamente para nosotros, sino como también llevársela a nuestros estudiantes para que ellos las pongan en práctica en todo su cotidianidad.
Así es, siempre Listo, conversar con Magíster. nuestros hijos con una buena actitud, actitud positiva, no limitarlos, no hacerlos que duden de su potencial, sino darles ese ánimo cada día. Bien, Carlos, voy con, a ver, tengo unas manos levantadas, pero Ítalo. Ítalo, Buenas noches, Miguel. Bueno, en este caso, yendo más al tema científico de lo que dice Stephen Hawking, bueno, esta frase hace pensar mucho sobre nuestras vidas, lo que únicamente a veces se cree que el destino ya te ha dicho, ¿no? Entonces hay ciertas situaciones que podemos controlar, o sea, con nuestras decisiones y acciones diariamente, que esto influye a que nos ocurran ciertas cosas, como por decir, cuando uno va a cruzar la calle, mira a ambos lados, está tomando decisiones. Si uno no mira, se accidenta, y si usted mira y pasa con precaución, no se accidenta. O sea, lo estoy sacando más allá del tema científico, porque teniendo en cuenta que Stephen Hawking fue un gran científico, eh, por eso yo considero que el esfuerzo, la responsabilidad y las buenas decisiones son fundamentales para construir nuestro futuro y alcanzar nuestras metas. Muchas gracias, Luis. ok, gracias Ítalo. Continúo con Nancy. Ya, buenas noches, Magíster. Bueno, yo interpreto esta frase como que a veces nosotros ponemos una excusa, como dijo el compañero del destino, o decimos todo pasa por algo y nos conformamos así con los resultados, pero también con nuestras pequeñas acciones como mirar la calle para cruzar. Sabemos que nuestras pequeñas acciones pueden traer consecuencias buenas o malas, entonces creo que deberíamos ser conscientes de que el destino no está escrito y que podemos hacer algo para mejorarlo. Muy bien, gracias Nancy. Betty, la escucho. Magíster, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, la escuchamos. Gracias. La reflexión de Stephen Hawking nos recuerda que aunque algunas personas crean que el destino está completamente definido, siguen siendo importantes nuestras acciones y nuestras decisiones. Actuar con prudencia y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones demuestra que siempre podemos influir, al menos en parte, en el rumbo de nuestras vidas. Ese es el extracto de esta frase de Stephen Hawking. Gracias, Betty. Sandra, la escuchamos. Buenas noches, máster y queridos compañeros. En cuanto a mi perspectiva, considero que, en primer lugar, el ser humano no es un ser perfecto. Entonces hay que considerar que tanto nuestras acciones como nuestras decisiones conllevan una consecuencia. Entonces, el hecho de que tal vez algo malo pase, no quiere decir que dejemos todo por perdido. Siempre puede haber una solución a algo. Debemos buscar una solución. Entonces, tal vez cualquier cosa, por mínima que sea, puede cambiar nuestro destino y hay que ser consciente de que cada cosa que hagamos va a traer una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Entonces, hay que aprender a manejarlo de una manera optimista. Muy bien, gracias, Sandra. Tengo dos manitos levantadas, pero no sé si se quedaron levantadas o desean participar. Tengo Giovanna y Luis Chimborazo. Sí, Giovanna, por favor, ¿ya? Sí, Giovanna, te escuchamos. Bueno, en esta frase también quiero compartir una frase que me ha llenado siempre a mí, que dice, cada quien es arquitecto de su propia vida y sabe cómo construirla o destruirla, ¿verdad? Nuestro pasado no nos define nuestro futuro. Entonces, cada día debemos trabajarlo de la mejor manera y no importa lo que la gente diga, porque muchas veces nos fijamos en el pasado como así y no pensamos que esa persona vaya a ser en el futuro unas grandes personas, digámoslo así. Y las que pensamos que van a ser grandiosos, a veces también caen. Eso es mi apreciación. Muy bien, Giovanna. Me quedo con su frase, nuestro pasado no define nuestro futuro. Voy a leer aquí en el chat, tengo un mensaje, me dice, si en Ecuador los exoneros de la tarea. Dice, no, les cuento que ya hice esto en la unidad educativa donde estoy trabajando y me tocó pagar la apuesta el día de hoy. Pero no va a apostarle al Ecuador. Bien, yo sé que mañana el Ecuador va a salir avante. Vamos a salir con un excelente puntaje.
Bien, tengo también, dice Sonia del Rocío, el destino absoluto no existe, nuestras decisiones y acciones cotidianas sí importan y cambian el futuro. Muy bien. Ok, nos vemos el día de mañana entonces. Vamos a terminar la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una linda noche, que descansen. Mañana sí hay clases. Nos vemos 7 en punto. Ajá, sí, todas las actuaciones están anotadas. Eso téngalo por seguro. Dice, mañana juega la tri. Sí, mañana juega la tri. Ah, en clase con el corazón a mil. Tenemos clases normales el día de mañana, ¿sí? Por favor, no faltar. Va a ser cortita. Prometido que va a ser corta. Conéctese. Nos vemos el día de mañana. Que descansen. Hasta mañana, Magister. Hasta mañana, Magister. Hasta mañana, Master. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Master. Hasta mañana, Magister. Que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, Master. Hasta mañana. Magister, hasta mañana, feliz noche. Hasta mañana, feliz noche. Hasta mañana. Bendecida noche, Magister. Muchas gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Buenas noches, Magister. Buenas noches.